Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy hoy a seguir hablando de Edith Stein y de su obra La ciencia de la cruz, una mujer nacida en Breslau, creo que se llama así esa ciudad alemana que actualmente pertenece a Polonia. Y voy a compartir también algo de lo que decía Edmund Husserl, que fue su maestro. Edith Stein fue su asistenta durante 2 o 3 años, porque ella primero había empezado a interesarse por la psicología, pero se decepcionó, seguramente porque la psicología de esa época no es como la psicología de hoy en día, donde aspectos emocionales que evidentemente aluden también a esa empatía sobre la cual tanto habló ella, eh, cobran mayor importancia. En esa época me da a mí la impresión de que estaba un poco acaparada la psicología por la perspectiva freudiana que tanto criticaba tanto Simone Weil como María Zambrano, por ejemplo. Bueno, pues ella se interesó por la fenomenología, que es ese aporte de Edmund Husserl a la filosofía. Entonces se trasladó a determinada universidad para poder estudiar directamente con él. Fenómeno, dice, os voy a leer algunas entradas de esta enciclopedia del estudiante de la editorial Santillana. Fenómeno, dice en el glosario que aparece al final, fenómeno, término con el que se designa lo que aparece, lo que se manifiesta. A lo largo de la historia de la filosofía, el fenómeno se ha valorado de formas distintas. En la Ilustración, en el siglo XVIII, Lambert lo considera como ilusión en sentido opuesto o verdadero. Para Kant, es una realidad objetiva que se muestra en el espacio y en el tiempo. Lo opuesto al noumeno, o cosa en sí. Para Hegel, es la experiencia de la conciencia que se autodesarrolla dialécticamente, y para Husserl, el citado autor alemán, es la esencia del objeto según se presenta a la conciencia. Fenomenología. Teoría y métodos filosóficos que centran su investigación en los fenómenos físicos o psíquicos, en su origen y manifestaciones. En la filosofía de Hegel, ciencia que muestra la historia del espíritu humano que se eleva desde el conocimiento sensible a las formas superiores del conocimiento de lo absoluto. En la filosofía de Husserl y su escuela, tuvo muchos discípulos y discípulas, entre ellos Edith Stein, el filósofo alemán, que era también judío, por cierto, y que también sufrió la persecución, no hasta el extremo de lo que lo sufrió, de lo que lo padeció Edith Stein, pero sí que fue marginado como catedrático. En la filosofía de Husserl y su escuela, método descriptivo fundado en la intuición, que pretende llegar a las cosas mismas, a su esencia, superando el ámbito de lo puramente subjetivo. Bueno, pues aquí tenemos a Edmundo Husserl con su cuidado bigote, típico de esa época, ¿no? Sobre todo del siglo XIX, ¿no? Esos bigotes que incluso el peluquero, el barbero, pues se preocupaba en estilizar. De ahí que surgieran sectas, por ejemplo, los Amish, que no llevan bigote, porque lo veían como, y surgieron en esa época, más o menos, lo veían como una presunción, una coquetería, una vanidad digna de desprecio. Y por eso ellos, los Amish, se dejan la barba y se afeitan el bigote. Bueno, Husserl frente a un modelo de ciencia. Husserl intenta resolver el problema de cómo justificar filosóficamente la existencia de un mundo objetivo y común
Para ello, tiende un puente entre la conciencia y lo objetivo a través de la idea de intersubjetividad. Alguien comentaba que es una réplica al positivismo de autores como Auguste Comte, por ejemplo, que reducen todo a una razón analítica y no valoran estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de la intuición, el de esas cosas que tienen que ver con el sentimiento. Bueno, pues se nos dice que Edmund Husserl nació en Moravia en 1859, falleció en Friburgo de Brisgovia en el año 1938, cuando los nazis estaban en el poder. De origen judío, fue víctima del antisemitismo y desposeído de su cátedra en Friburgo. Fue discípulo de Brentano. Desarrolló sus investigaciones en el campo de la fenomenología. Su obra intenta analizar y conocer la experiencia inmediata a través de los actos de la conciencia, que él denominó vivencias, precisando las distintas formas en que esa experiencia se presenta al sujeto. Al objeto conocido lo llamó noema y a la conciencia de ese conocimiento noesis, que puede adoptar formas como la percepción, el recuerdo, el deseo o la necesidad. Entre sus obras principales destacan investigaciones lógicas, la filosofía como ciencia rigurosa e ideas directrices para una fenomenología, la intersubjetividad, papel de lo corpóreo y de lo espiritual. La intersubjetividad es introducida en el esquema de Husserl de una manera gradual. El yo, que en un inicio es como una mónada, como un átomo aislado, llega un momento en que se encuentra con otros yoes. No es un encuentro accidental, contingente, que podría igualmente no haberse producido, sino que atañe a algo que le es esencialmente propio a ese yo. La relación es propia esencialmente a ese yo. Sobre esto se va a explayar también Edith Stein cuando hable de la relacionabilidad o algo así, que alude a ese valor del individuo en la relación. Su esencia está en la relación. La relación es un valor esencial de cada individuo. Por supuesto que ese encuentro tiene, evidentemente, aquí ya vemos una réplica, entiendo yo, ¿no? Yo no soy experto en filosofía, una réplica a esa idea de que el mal viene de la individuación, ese sesgo individualista en el que se interpreta a la persona. Por supuesto que ese encuentro tiene ante todo un carácter natural, físico. Física significa exactamente naturaleza en la etimología griega. El yo que se encuentra con otro yo es un cuerpo que se topa con otro cuerpo. Esto importa decirlo y retenerlo como un elemento teórico de importancia para entender correctamente algunos desarrollos posteriores de la fenomenología. Ahora bien, conviene dejar claro que en el planteamiento husserliano la auténtica individualidad no es la individualidad natural, meramente dependiente de las condiciones reales, sino la espiritual. Porque el individuo espiritual es aquel que tiene en sí mismo su motivación. El individuo espiritual es aquel que tiene en sí mismo su motivación, que viene de motor, aquel que es impulsado por sí mismo, teniendo en cuenta ese valor al cual antes me refería de la relación. Husserl piensa que el yo tiene derecho a suponer que los cuerpos con los que de continuo se va tropezando poseen un modo de ser análogo al suyo. Acepta que del otro, en cuanto yo, no se puede tener una intuición directa, sino únicamente lo que denomina una aprehensión analogizante. El yo al que se refiere Husserl solo puede ser a priori
Un yo que experimente el mundo en cuanto está en comunidad con otros semejantes y es miembro de una comunidad de mónadas dadas, orientada a partir de él. Es una cita del propio Husserl, por utilizar las palabras de Husserl. Dicho de otra manera, algo menos técnica. Yo presupongo simplemente que otras personas también existen en este mundo mío, y en verdad no sólo de manera corporal y entre objetos, sino más bien como dotadas de una conciencia que es esencialmente igual a la mía. Volviendo a la terminología leibniziano-husserliana, Leibniz fue el que habló de mónada, el que utilizó esa palabra en monadología precisamente. Volviendo a esa terminología, la justificación del mundo de la experiencia objetiva implica una justificación igual de la existencia de las otras mónadas. La propia idea de un mundo objetivo único se halla referida a aquella comunidad intersubjetiva. Los otros, los demás, no son un elemento exterior, los otros están en mí. Tal como los veo, es tal como me veo yo a mí mismo. Esto es, por ejemplo, esa idea que se dice en física, de que una rama que se rompe en un bosque donde no hay nadie para escuchar el sonido de cómo se quiebra, no suena. ¿Por qué no suena? Porque el sonido, tal como los percibimos, está en nuestro cerebro, está en el receptor. Ahí afuera solo hay ondas que nos transmiten la información. Entonces es en la propia persona donde se encuentra todo el universo. Esto no significa que sería una idea solipsista, que el exterior no exista, que la relación no exista, porque como ya comentaba al principio, el valor del individuo está en la relación. Parecen dos ideas que en cierto sentido se contradicen. Los otros, los demás, no son un elemento exterior, prescindible. Por el contrario, a lo largo de la obra de Husserl van adquiriendo importancia, ganando en densidad, hasta terminar por ser vistos casi como un trascendental que hace posible y pensable a cada yo, a cada sujeto. Los otros no son el exterior. La fenomenología trascendental. La cuestión que se va a plantear en su obra La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, auténtico testamento filosófico del autor, es el calado de la crisis actual de las ciencias. El problema que se plantea es el del modelo de objetividad por el que en un determinado momento el pensamiento occidental optó, porque en un determinado momento el pensamiento occidental optó ese modelo de objetividad, modelo que se constituyó en un auténtico obstáculo para un adecuado tratamiento de lo subjetivo. Una vez más, parece tratarse de una cuestión de radicalidad. No basta con debatir las funciones o la utilización de la ciencia. No se trata de plantear la discusión en el terreno de cómo se usa la ciencia o de si son responsables de algo los científicos, dejando a salvo la cuestión de qué sea la ciencia, dejando a salvo la cuestión de qué sea la ciencia. Lo que parece estar en juego en su mismo sentido como saber y su significación respecto a la vida humana. Lo que parece estar en juego es su mismo sentido como saber y su significación respecto a la vida humana. Sería pues un error de interpretación creer que Husserl en este definitivo tramo teórico está desfalleciendo de su impulso inicial. A favor del conocimiento científico.
justo al contrario de lo que está acusando a las ciencias, es de haber renunciado a la propia cientificidad a base de reducir la verdad a la facticidad. Con otras palabras, las acusa de defender una imagen insosteniblemente estrecha de la racionalidad. Y aquí se nos comparte un texto también del propio Husserl, de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que dice lo siguiente, sobre la incapacidad de la ciencia para autocomprenderse. La exclusividad con la que en la segunda mitad del siglo XIX se dejó determinar la visión entera del mundo del hombre moderno por las ciencias positivas y se dejó deslumbrar por la prosperity hecha posible por ellas, por la prosperidad, significó paralelamente un desvío indiferente respecto de las cuestiones realmente decisivas para una humanidad auténtica. Meras ciencias de hechos hacen meros hombres de hechos. Una ciencia reducida tiene como fruto hombres de mentalidad reducida, de conducta reducida, de un mundo reducido. Porque ya no hay nada trascendente, ya no hay elemento comunitario, ya solo está el individuo que emula ciegamente y reactivamente todo lo que le rodea y se limita a tal emulación. Esa es la pobreza en la cual vivimos en este estado decadente desde mi punto de vista. Las personas son felices. Las personas son felices yendo a un estadio de fútbol a comportarse, a berrear, a actuar de manera ridícula, grotesca, a exhibir sus cuerpos horondos o sus cuerpos forjados en gimnasios donde se pasan horas y horas. Todo es frivolidad, todo es decadencia, todo es un reduccionismo de las infinitas posibilidades que cada individuo alberga en sí. La ciencia, dice Husserl, ¿qué tiene que decir sobre la razón y la sinrazón, sobre nosotros, hombres, en tanto que sujetos de esta libertad? La mera ciencia de los cuerpos materiales, evidentemente nada tiene que decir, puesto que ha hecho abstracción de todo lo subjetivo. Por otra parte, en lo que concierne a las ciencias del espíritu, que en todas sus disciplinas especiales o generales consideran al hombre en su existencia espiritual y por tanto en la perspectiva de su historicidad, su carácter rigurosamente científico exige, se afirma, que el sabio elimine cuidadosamente toda posible toma valorativa de posición. Todo preguntar por la razón o sin razón de la humanidad y de sus configuraciones culturales que constituyen el tema de su investigación. La verdad científica objetiva es exclusivamente la comprobación de lo que el mundo, tanto físico como espiritual, efectivamente es. Sin embargo, el mundo y la existencia humana en este mundo pueden verdaderamente tener un sentido si las ciencias no admiten como verdadero más que aquello que puede ser comprobado objetivamente de esta manera, si la historia no puede enseñar más que esto. Todas las formas del mundo espiritual, todas las obligaciones vitales, todos los ideales, todas las normas que según el caso sostienen los hombres, se forman y se deshacen como olas pasajeras. Siempre fue así y siempre lo será. Siempre la razón debe convertirse en sinrazón y la buena acción en calamidad. Es una larga pregunta que se hace Husserl. ¿Podemos darnos por satisfechos con ello? ¿Podemos vivir en este mundo cuyo devenir histórico no es otra cosa que una perpetua concatenación de impulsos ilusorios y amargas decepciones? Es una descripción de ese sentirnos hijos del absurdo, de ser expulsados a la nada por algo desconocido, en términos de Heidegger, que fue discípulo de Husserl precisamente, y fue Heidegger
quien sustituyó a Edith Stein como asistente del profesor. Es curioso, ¿no?, que Heidegger se afiliara al partido nazi, habiendo convivido con tantas personas judías, habiendo incluso sido pareja de Hannah Arendt, otra judía. Siempre me sorprende, ¿no?, porque se le trata también a Heidegger cuando con otras personas. Recuerdo a Günter Grass, el escritor alemán también, como parece que se descubrió que había pertenecido al partido nazi siendo muy jovencito, porque entonces él era muy pequeño, y lo pusieron como los trapos en todos los medios de comunicación. O sea, le destrozaron, le habían concedido el premio Nobel de literatura. Yo no conozco a este autor, no me atraía su obra, pero debe ser importante puesto que le han dado el premio Nobel de literatura. Lo criticaron en todos los medios cuando se descubrió que había tenido cierta conexión con el nacionalsocialismo. Con Heidegger, por algún motivo, pues no se da tal ensañamiento. Bueno, pues nos comentan los autores de esta obra de Historia de la Filosofía y la Enciclopedia del Estudiante de Santillana, nos dice que para Husserl el ideal de la razón es la actitud que define a toda filosofía auténtica. Para Husserl el ideal de la razón es la actitud que define a toda filosofía auténtica. Todo ideal, precisamente por la ambición histórica que lo define, necesita ser conjugado en cada momento. El problema es cómo conjugar el racionalismo de manera que, aplicado al saber, permita superar la crisis de las ciencias europeas. Bueno, pues esto se nos dice de Husserl, y voy a continuar compartiendo las pocas notas que me quedan de la ciencia de la cruz. Nos decía Edith Stein que el que no busca la cruz de Cristo no busca la gloria de Cristo. La cruz es fundamental para esta pensadora, para esta filósofa, para esta mística. La cruz es que cada cual coja su cruz y me siga. Es una aceptación de todo lo que nos compete como individuos. Cada cual tiene su cruz. Y es también la plataforma que permite liberarnos. Ya lo comparaba al principio de su obra, comparaba la cruz con la noche. Es aquello que nos proyecta hacia una conciencia superior, que en este caso sería esa noche oscura del alma en la cual los sentidos exteriores e interiores se abren a una sobrenaturalidad en la cual los apetitos mundanos se van diluyendo. Y esto también es un patrón de transformación más allá de la mística. No hay transformación, como comentaba en el primer vídeo, no puede haber transformación significativa en ninguna persona si no hay una experiencia radical, como esta noche oscura del alma. Si no se da tal cosa, lo común es que lo que incorporemos se adapte al viejo paradigma, y entonces seguimos estancados en el mismo punto y nos vamos perfeccionando en ese punto en el cual nos hemos estancado. Es preciso tener una experiencia radical, pero claro, aquí viene otro problema. Algunos quieren buscar de manera temeraria esa experiencia radical, pero no consiste en eso, ya nos lo dice la Santa. Consiste en los receptivos, en receptividad, consiste en una actitud como la de la flor ante los rayos del sol. No consiste en de manera temeraria, porque cuando yo quiero cambiar y me esfuerzo por cambiar, lo que hago es que se puede producir el efecto muelle. Vuelvo al estado anterior y ya vuelvo, pero más convencido, más arraigado en ese estado que quería abandonar. Entonces no he progresado en absoluto.
De ahí la importancia de esa experiencia radical, pero hay que predisponerse. Se trata de las energías femeninas, en este caso, cumplen su rol. Hay que tener esa receptividad para abrirse a algo que trasciende los elementos mundanos. El santo pone la paciencia antes que los milagros. Incluso para Jesús, Jesús no alardea de milagros. Jesús le dice a aquella mujer a la cual ha sanado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Si no estuviera tal fe, fijaos lo que dice el maestro, si no estuviera tal fe, entonces no se daría tal sanación, entiendo yo que está dando a entender Jesús. Tu fe te ha sanado. Esa receptividad la que nos permite ser abrazar el amor de Dios, que nos permite, que posibilita que se dé la sanación. Pero como os comentaba, Jesús no es milagrero, por eso cuando sana a los ciegos no les dice que él les suele decir que no propaguen lo que les ha acontecido. Él quiere la sanación del alma, que es verdaderamente lo trascendente, que es verdaderamente lo importante. La sanación del cuerpo es un efecto, está en el ámbito de los efectos, y eso no es trascendente, eso no es importante. Porque el cuerpo es un vehículo perecedero que usamos en esta realidad encarnada. Y la paciencia para el santo, para Juan de la Cruz, también es más importante que los milagros. El santo nos habla mucho, esto que ahora tanto se habla del ego espiritual, él lo sabe definir de manera más específica. Nos habla de gula espiritual, de avaricia espiritual, de codicia espiritual. Entonces esos errores, esas limitaciones, esas desviaciones que pueden seducir a los religiosos que él atiende, Juan de la Cruz pues está muy atento de velar porque no se produzcan esos errores. Nuestro Padre se ha ido al cielo con esa luz, dijo el hermano Francisco. Bueno, esta es la frase con la que termina su obra La ciencia de la cruz, Edith Stein, porque al final de la obra recupera la biografía del santo abulense y nos va contando detalles de sus últimos días. Y justamente esos últimos días de los cuales nos está hablando coinciden también con los propios últimos días de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, puesto que terminando esta obra no pasará mucho tiempo para que venga la Gestapo, la arreste y la conduzca a Auschwitz, donde será ejecutada en un campo en una cámara de gas. Entonces voy a compartir también algunas notas de otras de sus obras para completar este texto. Todos los defectos en la naturaleza humana tienen su raíz en la deformación de su relación con Dios. Todos los defectos que cada individuo alberga en su naturaleza humana, su raíz la encuentran en la deformación de la relación que mantenemos con Dios, ese Dios que está en nosotros. El reino de Dios está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. La perversión de esa relación, la manera en la que está dañada esa relación con Dios, que es la relación con nuestra esencia, eso que niegan los existencialistas, es la relación con nuestro principio, con nuestro fundamento, la propia relación conmigo mismo. Eso está dañado y proyecto la mala relación conmigo, la proyecto en cuanto me rodea y de ahí pues voy creando ese mundo que creo que está fuera cuando verdaderamente, como os comentaba al principio, está dentro de mí. Porque ese mundo no es más que los juicios, las valoraciones que del mundo hago yo. No se trata de formas materiales, sino de la manera en la que yo lo juzgo, la manera en la que yo lo considero. Para la visión santa, todo es belleza, todo es amor, todo es bondad. Y no se da la capacidad
de hacer juicio alguno. El juicio de Dios es el amor. Así nos dicen en muchos textos espirituales, también en la Biblia. Dios es amor. Si Dios es amor, evidentemente su juicio también es amor. Contaba Tolstoy en uno de sus cuentos cómo Jesús de Nazaret llega a una ciudad y ahí el cadáver de un perro está en medio de un camino. Lleva ya varios días y los vecinos se están quejando en lo mal que huele, lo que apesta, que cosa más horrible. Para eso pagamos los impuestos, para que dejen aquí el cadáver que lleva ya varios días. Entonces Jesús de Nazaret dice, mira al perro y dice, sus dientes brillan como perlas o como el marfil. Y alguien le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque solo el Hijo de Dios puede ver belleza, incluso en el cadáver de un perro. Así dice el cuento de Tolstoy. A la mujer se le ha encomendado especialmente la lucha contra el mal. Eso dice Edith Stein. A la mujer se le ha encomendado especialmente la lucha contra el mal. Dice la filósofa que a los hombres se les ha concedido el dominio, la responsabilidad del dominio, el dominio que incluye servicio, el dominio que incluye capacidad de gestión, y a la mujer se le da el valor maternal, el valor receptivo. Ya nos había comentado, en el vídeo anterior lo decía, de que dar es amor, es la expresión del amor, y que recibir es la expresión del entendimiento. Por eso la mujer tiene un entendimiento en el ámbito emocional que a veces los hombres no solemos tener. De la misma manera que a veces nos parecen tontas las mujeres porque no analizan determinadas cosas en detalle, no tienen esa visión analítica, a veces no la tienen, aunque ahora estamos en un tiempo de intercambio de roles en el cual pues a veces los hombres parecen más torpes en esto, ¿no? Pero bueno, históricamente pues las mujeres tienen ese hándicap. Nosotros también tenemos un hándicap en el ámbito emocional. A veces, ¿cuántas veces reacciona alguien ante un supuesto ataque? Un varón reacciona agresivamente ante un supuesto ataque y la mujer que presente allí se da cuenta de que no hay tal ataque. Se da cuenta, ese hombre no se siente bien y ha hablado en unos términos un tanto contundentes, pero no te ha atacado a ti. Tú te imaginas que te ataca. ¿Te imaginas por qué? Pues tiene una mala relación contigo mismo, esa relación a la cual antes me refería, de la cual nos hablaba la santa. Todos los defectos de la naturaleza humana tienen su raíz en la deformación de su relación con Dios. Esta relación está deformada y por lo tanto estoy a la expectativa de quererla resolver. Y de expresar esa deformación, y es lo que hago en mis relaciones. Por eso hay violencia, por eso hay agresividad, por eso hay conflicto, y mientras no se dé la sanación de esta relación, así será indefinidamente. A la mujer se le ha encomendado especialmente la lucha contra el mal. No aceptar este rol la expone a convertirse en seductora del mal. No aceptar este rol lo que hace es ir sembrando el mal. Así lo da a entender ir sembrando la semilla de la discordia. Y también se convierte en seductora del mal. Ya no vemos la belleza de lo femenino, la belleza del creador en sus aspectos que son más manifiestos en el sexo de la mujer. Ya no vemos eso, sino que vemos algo que cosificamos y queremos extraer de ello un placer, algo que compense el vacío que nos deja esta mala relación con nosotros mismos, esta deformación de la relación con el Creador.
La caída se refiere a cuando Eva y Adán comen de la manzana y abandonan el paraíso, abandonan el estado de inocencia, de pureza. La caída nos trae un empobrecimiento de las relaciones. La caída nos trae un empobrecimiento de las relaciones. La caída se entiende que es algo que está indefinidamente sucediendo. Estamos actualizando ese comerse la manzana por parte de Eva y Adán, lo estamos actualizando permanentemente mientras no resolvamos esa relación que ha sido deformada con Dios. La caída nos trae un empobrecimiento de las relaciones y nuestra identidad, nuestro valor, nuestra riqueza, nuestra individualidad está en esas relaciones. La caída nos trae un empobrecimiento de las relaciones, no la eliminación de la armonía de la naturaleza. Por eso ya comentaba en algún vídeo que lo que hace el ególatra, el narcisista, el codicioso, el vanidoso, el lujurioso, el glotón, el perezoso, el avaricioso, lo que hace aquel que es regido por el pecado es coge la armonía que niega, la armonía universal de esencia divina, la coge, la niega y la interpreta a su manera, y por eso puede crear un mundo en el cual él se siente feliz y realizado, porque ha pervertido una virtud, la virtud de reconocerse en la armonía. No se reconoce en ella, pero hace uso de ella para reinterpretarla a favor de su propio ombligo, a favor de su personaje segregado de la comunidad, que no reconoce elemento trascendente alguno. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí. Gracias y hasta pronto.